Hola, buenas. Nosotros somos el grupo Chispas y en esta oportunidad estaremos hablando sobre el amplificador diferencial con entrada diferencial y salida simétrica. Bueno, los temas que estaremos abordando primeramente serán una pequeña introducción al amplificador diferencial. Luego hablaremos sobre la configuración específica que nos corresponde, que es con entrada diferencial y salida simétrica. Luego explicaremos cómo se hace el análisis DC de esta configuración y por último el análisis AC. Bueno, primero, ¿qué es un amplificador diferencial? El circuito del amplificador diferencial es una conexión de muy grande aceptación y uso en unidades de circuitos integrados. Esta conexión se puede describir o explicar considerando la configuración básica, que es cuando tiene entrada diferencial y salida diferencial, y es la que podemos observar en la imagen. Pero bueno, ¿qué son estos términos? Primero, un amplificador diferencial tiene dos etapas en emisor común en paralelo con una resistencia en emisor común. Como se puede observar en la imagen, ambas etapas tienen tanto la señal de entrada en la base como la salida en los colectores. Es por eso que son emisor común, que podemos identificar que son emisor común. Aunque tiene dos tensiones de entrada y dos tensiones de colector, el circuito global se considera una sola etapa. La tensión alterna de salida versus A, que también se puede ver en la imagen, se define como la tensión entre los colectores con la polaridad que se ve en la imagen. Esta tensión se denomina salida diferencial y es porque es igual a la diferencia entre la tensión del colector 2 y la tensión del colector 1, como se ve en una de las ecuaciones debajo del circuito. La entrada B1 se denomina entrada no inversora. Esto es porque la salida B sub out está en fase con esta entrada B1. Y la entrada B2 se denomina entrada inversora porque la salida B sub out está desfasada a 180 grados con respecto a B2. Bueno, en muchas aplicaciones puede que esté solamente activa la entrada no inversora y la entrada inversora esté conectada a tierra, o viceversa, que esté activa la entrada inversora y la entrada no inversora esté conectada a tierra. Pero cuando tanto la entrada no inversora como la inversora están presentes, están activas, la entrada se llama entrada diferencial, como en el caso del circuito que podemos observar en la imagen. Bueno, ahora en el caso de la configuración de entrada diferencial y salida asimétrica, podemos ver que la señal alterna de salida se toma en el colector del lado derecho, como lo vemos en la imagen, y la resistencia del colector del lado izquierdo se elimina porque no tiene ninguna utilidad. Como la entrada es diferencial, la tensión alterna de salida está determinada por la ecuación que vemos ahí, que es la ganancia de tensión por la diferencia de las tensiones de entrada. Y bueno, la única diferencia en este caso se aplica es en la ganancia de tensión, que es igual a la mitad de la ganancia de tensión cuando la salida es diferencial. Entonces, básicamente lo que hay que tener en cuenta en esta configuración es, primero que todo, que la tensión de entrada, como es diferencial, es B1 menos B sub 2. La tensión de salida, como es asimétrica, es solamente está en un solo colector, en este caso el colector del lado derecho, entonces por eso es B sub C2, o sea, la tensión del colector 2, y que la ganancia de tensión pues es la mitad de cuando la salida es diferencial.
Ok, siguiendo con el análisis en DC, primero hay que hacer un paréntesis sobre de qué manera vamos a tomar los valores de los transistores, los diodos que se encuentran en los transistores. Entonces, de primera mano los vamos a tomar de manera ideal, es decir, que tienen un voltaje de 0 y después con la segunda aproximación que tiene un voltaje de 0,7. A la hora de hacer un análisis pues de el amplificador diferencial en DC, primero tenemos que cortocircuitar estas entradas en AC y quedan cortocircuito a tierra. Y así comenzamos haciendo el análisis. Sabemos que la corriente de acá la vamos a llamar IT, ITEL o I corriente de cola, que va a ser igual a el voltaje de entrada entre esta resistencia del emisor. Entonces, para este caso, el voltaje es 12 sobre 5 kiloohmios, que nos da una corriente de cola de 2,4 miliamperios. Siguiendo con el análisis, vamos a ver cuál va a ser las corrientes de estos dos emisores, ya que pues por el tipo de análisis, por el tipo de amplificador, esta corriente va a ser mitad de la corriente de cola. Como se muestra acá en la imagen, van a ser IE1 va a ser igual a IE2, que sería la corriente cola sobre 2, es decir, 1,2 miliamperios. Por último, acá vamos a buscar las corrientes el voltaje, disculpen, del colector. Para el colector 2, vamos a tener que, pues, una malla sencilla que hacer el voltaje que entra menos la corriente que pasa por acá, que ya notamos que es esta, por la resistencia, pues, del colector. Nos da 8,4 voltios el voltaje del colector 2. Y a mano izquierda vemos que no tienen una resistencia. Entonces el voltaje del colector va a ser igual a 12 voltios. Siguiendo con un análisis con la segunda aproximación, todas las pues, fórmulas antes utilizadas van a seguir siendo igual. La corriente, excepto que ahora tenemos que añadir este voltaje pues, del diodo, que será 12 voltios el de entrada, pasa por acá, menos 0,7 sobre 5 y nos da 2,26 miliamperios. Podemos notar que la diferencia no es tan grande, pero sí sirve para ser más precisos. Y de igual manera, la corriente de los emisores va a ser esta corriente entre 2, que nos da 1,13 miliamperios. Siguiendo con el voltaje de los colectores, el voltaje lo vamos a conseguir de la misma manera, es decir, la de entrada menos la corriente que pasa por el colector menos la resistencia presente en el colector. Nos da 8,61 voltios. Y el voltaje del colector 1 a la mano izquierda va a ser igual a 12 voltios, ya que no se encuentra ninguna resistencia que haga una diferencia de voltaje. Bueno, ahora vamos a empezar a realizar nuestro análisis en AC y para eso, primero nosotros adaptamos unos valores de voltaje para las dos fuentes de ingresos V1 y V2, siendo la primera 5 milivoltios y la segunda 10 milivoltios. También adaptamos unos valores de beta, en este caso estaríamos usando dos transistores iguales con un beta igual, en este caso sería 150. A continuación, nuestro circuito lo vamos a modelar con el sistema RE o modelo RE. Y para eso tenemos que en nuestro colector vendría una fuente de corriente dada por alfa y la corriente Y. Recordemos que alfa no es más que la división entre un beta y la suma de beta más 1. También tenemos que nuestras fuentes, como en el diagrama original, por ahí viene nuestra corriente IB y por la salida del emisor vamos a instalar nuestras resistencias RE.
Como se mencionó anteriormente que teníamos dos transistores iguales, podemos ver que tenemos una simetría en nuestros circuitos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Lo único que cambiaría en este caso serían las entradas de voltaje. Ahora planteamos nuestras ecuaciones, pero para ello vamos a reescribir nuestro circuito que teníamos anteriormente para que se pueda comprender de la mejor forma. En este caso, planteamos primero nuestro voltaje out o V sub 0, que en este caso sería V0 sobre la resistencia, V sub 0 menos 0, voltaje en tierra, sobre la resistencia RC es igual a la I sub C, que es la que está pasando entonces por nuestra resistencia. También tenemos de que nuestra I sub C es igual a beta I B, como una aclaración. Ahora, vamos a plantear nuestras ecuaciones de la relación entre V2 menos V1. En este caso vamos a centrarnos en esta parte de nuestro diagrama para poder así plantear nuestras ecuaciones. Bueno, en este momento vamos a realizar aclaraciones en cuanto a, para que se nos hagan mucho más fácil los cálculos y se pueda simplificar todo de la mejor forma. En este caso, primero tenemos de que la resistencia RE es un valor mucho más grande que la resistencia R minúscula, que en este caso no está ni en paralelo ni en serie con estas dos de acá. También podríamos decir de que en este voltaje, por ejemplo, este voltaje Vx es aproximadamente 0, que en este caso, yendo a tierra, la corriente que circularía por aquí sería muy mínima. Entonces podríamos reescribir nuestros circuitos como si fuera una sola fuente. Y en este caso nos quedaría la resistencia RE en paralelo con RE minúscula. Entonces también podríamos decir de que nuestra resistencia RE en paralelo con RE es más o menos que RE, porque RE es mayor que RE minúscula. Eso es lo que nosotros tenemos aquí planteado. También en este caso, este sería la corriente I sub E y este sería nuestra resistencia RE sumada con el paralelo. También decimos de que alfa, que es beta más entre beta más 1, es más o menos 1. Y así podemos simplificar de esta expresión, podemos simplificarlo a RC entre 2RE. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar los cálculos con todas las ecuaciones que sacamos anteriormente. Sabemos que RE viene dada por un voltaje térmico siendo una constante aproximadamente entre 25 y 26 milivoltios y nuestra corriente I, que se calculó en el análisis que se hizo anteriormente en DC. Entonces eso nos da un valor de 23 ohmios. Nuestra ganancia, con toda la demostración que se hizo anteriormente, demostramos que era aproximadamente igual a RC sobre 2RE. Realizamos nuestro cálculo y tenemos que nuestra ganancia es de 65.21. Y para realizar o para calcular nuestro voltaje de salida, tenemos la siguiente expresión. Una vez realizamos los cálculos con nuestros voltajes de ingresos que se había mencionado anteriormente, que era 5 milivoltios y 10 milivoltios, tenemos que nuestra salida de voltaje es aproximadamente 326 milivoltios. Para finalizar, nosotros realizamos una simulación en el programa Multisim y nos dio que nuestro valor pico a pico era de 648 milivoltios. Calculando nuestro valor pico, que sería simplemente dividirlo entre 2, vemos que nos da aproximadamente igual al que nosotros calculamos. Eso lo podemos ver en el cálculo del error, que es igual a 0.6%. Gracias.